ahora los voy a pasar a presentar un poco más en detalle, pero junto a Gonzalo y Justo, de la empresa Inteligencia Health, que es un socio de negocio, es un partner con el que estamos trabajando, y puntualmente vamos a atacar el tema de análisis de datos, análisis exploratorio de datos. Mucho se ha hablado y mucho nosotros también hemos hablado de temas de predicción y prescripción en base a datos, y hoy vamos a buscar otro ángulo de la información con una empresa, con una herramienta que tiene un potencial muy bueno para cualquier organización o cualquier empresa, y ahora lo vamos a pasar a detallar. Mi introducción va a intentar ser lo más breve posible para darle la palabra luego a Justo y a Gonzalo para hacer una introducción a la herramienta y una demo muy puntual y muy, si quieren, escueta, justamente para no aburrirlos y sobre todo para que puedan evaluar el potencial de la herramienta y, bueno, posterior a esto, obviamente, hacer las demos más detalladas o los contactos que correspondan. En principio, y de vuelta voy a tratar de ser muy rápido porque muchos ya nos conocen, nosotros CPA Ferrer somos un grupo, pertenecemos al grupo de Ferrer Abogados y nuestra firma de innovación, que es la que está más con estos temas, que se llama CPA Innovation. Nacimos en el 96 y no voy a hacer toda la historia, pero hemos venido creciendo y abriendo sucursales o oficinas, mejor dicho, en distintos países de la región. Y como ustedes saben, tenemos nuestras áreas tradicionales de una consultora, auditoría, impuestos y outsourcing y BPO, pero dentro de consultoría sí había una diversificación muy grande y el tema de tecnología realmente para nosotros es relevante, siendo hoy en números, por ejemplo en gente, el 50% del personal de consultoría está dedicado específicamente a tecnología, ¿sí? Ya sea para banca, para sector público, para sector corporativo, está dedicado a tecnología. Y tenemos una red de partners, una red de socios bastante amplia para poder apoyarnos en el mundo duro de la tecnología, en los hardcore, y ahí es donde entra la empresa Inteligencia Health, que yo voy a hacer una muy breve presentación porque sé que Justo después va a contarles un poquito más de la génesis de esta empresa, pero esta empresa básicamente está formada o cofundada por Eduardo, que es uno de los socios que está presente en el webinar, pero hoy lo va a exponer, y Gonzalo y Justo, ¿sí? Que van a estar exponiendo, se van a estar presentando ellos, donde tenemos en esta empresa, en este trío, tenemos todas las aristas, o sea, tenemos la parte de ingeniería, la parte de manejo de información a nivel masivo, la parte de data science y la parte más bien de estrategia y comercial. ¿Qué es Inteligencia Health? Y sobre todo, ¿qué es Complex? Lo que vamos a estar viendo hoy es una herramienta que la vamos a definir, Complexus, perdón, que la vamos a definir muy en detalle a continuación, pero yo les hago la visión de entre casas, ¿sí? La visión de barrio. Es una herramienta en la que vamos a estar utilizando para explorar datos y para hallar cosas que nosotros no sabemos que tenemos para hallar, ¿sí? No quiero anticiparme mucho de lo que Justo va a estar comentando, pero es una herramienta y una práctica que nos va a permitir detectar patrones y anomalías que nosotros no sabemos que tenemos y además procesar mucho más rápido la información en busca de lo que sí sabemos que tenemos, en busca de las hipótesis que queremos validar, de las que nosotros ya tenemos algún conocimiento. Tiene el doble rol, el doble juego para ese análisis y exploración de datos. Vamos a ver que tiene un potencial gigantesco para el manejo de datos masivos, pero antes que nada quiero siempre hacer esta aclaración. No estamos hablando de entornos de Big Data, no estamos diciéndole que esto es para Facebook, para Google y para las macroempresas de datos. Esto es para cualquier organización que tiene un conjunto de datos que hoy, no voy a tampoco hablar de la pandemia, pero lo normal desde hace ya bastante tiempo es que se masifique el manejo de datos, que se digitalicen todas las operaciones, y en ese mundo de datos uno a veces tiene algún BI, alguna herramienta que le sirve para buscar algún KPI, pero no termina de aprovechar y no termina de ver dentro de ese caos, por eso lo bautizamos así, el evento del caos al orden, no termina de ver todo lo que hay ahí. Y esta herramienta sí puede cruzar un número de variables tan importante que un ser humano o un conjunto, bueno, por más que tenga un departamento de inteligencia analítica, no va a poder. ¿Qué es lo que nosotros siempre tratamos de transmitir en este tipo de situaciones? Es, primero que nada, que las computadoras no son inteligentes. ¿Sí? Acá estamos trayendo una frase que nos parece muy relevante de Sebastian Thrun, el fundador de Udacity, un emprendedor a nivel internacional, que nos dice, y nosotros estamos sumamente de acuerdo, es que las computadoras no son inteligentes. Lo que hacen es simular lo que hacen las personas y detectan patrones en grandes volúmenes de datos.
Pero lo fundamental es la capacidad de cómputo y la capacidad de procesamiento que estamos teniendo ahora, y el volumen de datos nos permite que las computadoras, o sea, que los sistemas logren definir o encontrar sus propias reglas. Y ese básicamente, no es que Sebastián Thrun conozca nuestro producto, ni que nosotros lo hayamos hecho conociéndolo a él, sino que coincidimos en el origen o en el destino, si se quiere mejor dicho, de esta herramienta, de este servicio, que es dentro de ese volumen, con una herramienta que tiene una capacidad muy fuerte de procesamiento, con una performance muy buena para una cantidad suficiente de datos, o un volumen de datos considerable, tiene la capacidad de encontrar sus propias reglas, es decir, detectar sus propios patrones y sobre todo detectar anomalías, ¿sí? ¿Cómo se enmarca esto y por qué nosotros estamos haciendo tanto foco en datos? Este es nuestro modelo o nuestro enfoque para la transformación digital. Como les dije, yo lidero el área de transformación digital y nosotros siempre decimos que las empresas o las organizaciones, pero las empresas sobre todo, lo que buscan es maximizar la rentabilidad. Y para maximizar la rentabilidad, esto es tradicional desde Porter hacia acá, lo que nosotros tenemos es o aumentar los ingresos, o sea, mejorar la generación de demanda o mejorar nuestra estructura de costos con la mejor operativa o generar negocios derivados. La transformación digital ha abierto la puerta a muchísimas de estas opciones y nuestra visión es que el análisis de datos, la disciplina Analytics o la exploración o como lo queramos llamar, es transversal a este modelo, ¿sí? En cada uno de los distintos pilares de este modelo, nosotros vamos a poder poner un componente de analítica, un componente de procesamiento de datos, de los más complejos a los más simples, pero en todos vamos a poder hacer. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Con analítica uno puede generar más demanda, puede ser mucho más eficiente en la operativa y puede seguramente generar nuevos modelos de negocio o hacer las cosas de una forma totalmente distinta a la que las hacía, ¿sí? Y generar valor para el cliente, que es finalmente lo que uno quiere hacer, o para el usuario, o dependiendo de la organización que sea, para nuestro destinatario, vamos a decir. Y en lo que tiene que ver particularmente a datos, nosotros siempre manejamos un esquema, esto es algo bastante tradicional, pero es un esquema de proceso. O sea, nosotros manejamos los casos de negocio como si fueran un proceso con cierto grado de linealidad, por más que esto se va dando de forma recurrente, y donde nosotros obviamente vamos a definir un caso de negocio, vamos a analizar qué datos tengo, vamos a explicar la conducta y entender qué es lo que está pasando ahí, y además, luego de eso vamos a intentar predecir y optimizar. La charla de hoy se pasa en este eslabón que no es menor y es que es casi el más relevante de esto, porque nosotros, si bien siempre, como les digo, en otras charlas y ustedes seguramente en otros webinars y eventos han visto que lo importante es predecir el futuro, es imposible predecir el futuro si yo mi base no la entiendo y si yo no le saqué todo el jugo necesario a mi base para después poder entender cómo puedo trazar una tendencia en base a esos datos. Nosotros hoy vamos a estar hablando justamente de un análisis descriptivo, de detectar patrones y anomalías, que creo que es lo más relevante, y de posibilidad de agrupamiento, nosotros lo llamamos segmentación, pero agrupamiento de datos que nos permitan después tomar decisiones. O sea, esta herramienta lo que nos va a dar es información para la toma de decisiones, información para la toma de decisiones en corto plazo, ¿sí? Eso es fundamental, y si bien nosotros, y esto yo sé que estoy pisando un poco lo que justo va a hablar, pero si bien nosotros les podemos decir que los típicos proyectos de este tipo de situaciones son de tomar una foto de la realidad de la empresa y hacer un análisis y detectar, y es por ejemplo lo que Gonzalo les va a mostrar hoy con un caso particular, el objetivo final de esto es que esto sea un servicio, o mejor dicho, una actividad de trato continuo, es decir, que ustedes o que cualquier organización periódicamente, esto no es para hacerlo en tiempo real, pero que periódicamente se vaya haciendo esta revisión, porque la herramienta, una vez que uno encontró una situación, actúa sobre eso y corrige esa situación para mejor o para peor, ¿no? O sea, si es una cosa buena o una cosa mala que estoy detectando, después los patrones cambian y vuelven a generarse otras situaciones, pero si yo no voy sacando esa foto de forma periódica, no tengo cómo ir detectando ese tipo de situaciones. Y finalmente, para cerrar mi parte y sí darle la palabra a Justo y arrancar con la parte más relevante de este evento, el por qué lo llamamos del caos al orden o por qué también Inteligencia Health tiene ese leitmotiv. Esto se debe a que básicamente las organizaciones, las empresas tienen, como yo les decía más temprano, un volumen de datos significativo, y no les estoy hablando de vuelta de mega bases de datos ni de Big Data, tienen datos que no pueden llegar a analizar, datos de venta o datos de compra, datos de login de usuario, datos de actividad, que si bien siempre existe algún reporte que intenta sistematizar ese análisis,
no es viable estar dedicando tanto tiempo para ese análisis en una organización. O sea, lo que hay es un caos de datos o un conjunto de datos que no somos capaces de explorar y que muchas veces no sabemos ni siquiera que tenemos que explorar. Más de uno de los que estamos acá participando en este evento nos ha pasado que alguna vez nos salta una alerta por alguna situación particular y la pregunta que nos hace algún director de organización o la que le hacemos nosotros a algún gerente de línea es ¿cómo esto no se analizó antes? ¿Cómo nadie lo vio venir? Bueno, nadie lo vio venir porque nadie lo estaba mirando y porque nadie sabía que lo tenía que mirar, ¿sí? Ese caos en el que nosotros continuamente vivimos y que lo que tratamos es de gestionar, porque no se puede solucionar, no es viable hacerlo desde el punto de vista de análisis humano. No importa cuántas personas contratemos, no nos va a ser rentable, primero que nada, y segundo, no va a ser capaz, aunque seamos muchas personas, de hacer un análisis tan sistemático y tan potente como el que podemos hacer con este tipo de herramientas. Por eso es que lo bautizamos, si se quiere, o lo usamos como leitmotiv, del caos al orden. Vamos a estar intentando en ese caos de datos que maneja cualquier tipo de organización, de la más chica a la más grande, poner un poquito de orden o por lo menos, si se quiere, poner un poquito de foco en las cosas que deberíamos tener foco, pese a que no sabemos que están ocurriendo. ¿Sí? Con eso yo le cedo la palabra y el control a Justo. Sí, antes les quiero recordar que tenemos la sección de preguntas y respuestas para que puedan hacernos cualquier consulta. Yo voy a estar moderando, si se quiere, en el resto del evento, así que vayan haciendo las consultas y a medida que van viendo dudas yo voy a intentar trasladarlas a los speakers, más allá de que al final, obviamente, vamos a tener, como en todo evento, una ronda de preguntas y respuestas. Cualquier cosa nos pueden consultar por ahí o nos pueden hacer las precisiones que quieran por ahí. Lo voy a reiterar al final por si se suma alguna persona más, pero como siempre nosotros le vamos a estar enviando a todos los que participaron o se anotaron a este evento, le vamos a estar enviando un mail de forma automática con el link para ver el video nuevamente y para que ustedes lo puedan compartir con gente que les parezca que vale la pena. Y además, obviamente, a través de eso nos pueden hacer cualquier otra consulta adicional o contactarnos para seguir avanzando en el análisis de este tipo de herramientas y de servicios. Muchas gracias y Justo te cedo el control. Buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar aquí y quiero agradecer también a todas las personas que están participando. Gabriel hablaba del caos. Bien, ¿de dónde viene ese caos? Nosotros identificamos que ese caos viene de un mundo que por una parte está cada vez más interconectado, más automatizado, más informatizado, pero a su vez y paradójicamente cada vez es más incierto y nos trae más incertidumbre. Esa combinación de abundancia de información y de incertidumbre es la que trae el caos. Entonces, de lo que les vamos a hablar hoy es de una herramienta que lo que hace es buscar las ineficiencias y las oportunidades que se generan por dos consecuencias de ese caos dentro de las organizaciones. La primera es la existencia de múltiples factores interconectados que inciden en las cosas. Esos múltiples factores están reflejados en las bases de datos, de compras, de ventas, de gastos, de procesos industriales, de lo que fuera. Y por otra parte, los cambios externos, los cambios sociales, los cambios económicos, las crisis y demás, producen perturbaciones. Y esas perturbaciones impactan en la eficiencia y en la calidad. Entonces, ese es el centro de nuestra propuesta. Nuestra propuesta van a ver que se la vamos a describir más del lado del problema que de la tecnología. Y bueno, aquí comenzamos. Lo primero es contarles un poquito la génesis de esta herramienta. Nosotros partimos de... Justo creo que tenés que aceptar el control. Estás en mute, Justo, por las dudas. ¿Me escuchás, Justo? ¿Estás en mute?
Te escucho, pero no. Dale intro. Vale, yo te hago de... Digamos, nosotros comenzamos estudiando los procesos de complejidad, primero con un fin experimental, analizamos datos abiertos provenientes de distintas realidades, accidentes de tráfico de Maryland, quejas de clientes financieros de entidades de Estados Unidos, censo de egresados de Colombia, y empezamos a encontrar resultados que nos sorprendían. Entonces dijimos, esto ya no es un experimento, ya esto es una herramienta, la presentamos en la Hackathon, que es un concurso que hace AGESIC. No fue muy bien, obtuvimos un segundo lugar. Luego decidimos presentarnos en un concurso de soluciones innovadoras de la ANI y el BID. Allí nos fue muy bien también. Fuimos seleccionados entre las 4 empresas a las que le otorgaron el máximo de financiación en ese concurso. Y bueno, y después empezamos a operar. Les quiero contar así a vuelo de pájaro algunos de los logros más emblemáticos que hemos conseguido. Por ejemplo, detectamos una falta de adherencia muy importante a los tratamientos crónicos de pacientes hipertensos. Muchos pacientes no toman la medicación, ni siquiera la van a retirar. Hicimos un estudio de la incidencia de los traslados entre ciudades del Sistema Único de Salud de Brasil, a instancias del doctor Félix Rigoli, que es un investigador de la Fundación Osvaldo Cruz. Firmamos un NDA con un laboratorio internacional muy importante, hicimos preanálisis de ensayos y obtuvimos un muy buen feedback a instancias de futuros desafíos que estamos por empezar a encarar. Otro caso que me interesa contarles es el de Consulmed, una organización odontológica argentina, que estamos analizando cómo la pandemia ha afectado la asignación de turnos y agendas. Es una organización muy grande que que administra 12.000 profesionales. Bien, esa es más o menos a vuelo de pájaro, un poco de dónde surgimos y a dónde llegamos. Lo que me interesa destacar es que nosotros no tomamos la inteligencia artificial y dijimos, qué bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con esto, sino que más bien fue al revés. Nosotros veníamos trabajando en el tema de complejidad, en el tema de múltiples factores, de incertidumbre, y dijimos, bueno, qué bien, hay una nueva tecnología que nos permite resolver este problema de una forma mejor. Ok. Pasemos a la siguiente, Gabriel. Bien, hasta hace un tiempo atrás, digo, yo creo que toda charla innovadora empezaba repitiendo, bueno, lo único permanente es el cambio. Creo que hoy es ocioso decir eso, todos estamos súper acostumbrados a los cambios, y no solamente nos hemos acostumbrado a que los cambios son frecuentes, sino que creo que a esta altura ya estamos también bastante inundados de la idea de que esos cambios son sorpresivos, abruptos, radicales. Inmediatamente cuando uno habla de eso aparece la imagen del COVID, pero no es solo el COVID. En los últimos 20 años han habido 30 crisis. En el siglo XXI hemos tenido 30 crisis económicas. Ahí hay algunos íconos para recordar. En todo el siglo XX tuvieron 20, o sea, quiere decir que en 20 años ya tenemos una vez y media todas las crisis del siglo anterior. Pero no solamente estos cambios son crisis, también han sido cambios tecnológicos. Pensemos, por ejemplo, en el impacto que ha tenido en nuestra vida las redes sociales, o la uberización de la economía, y 1000 ejemplos más que ustedes ya conocen. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Estas cosas impactan en la sociedad, pero también impactan en el comportamiento, en la conducta de los clientes, de los empleados, de los proveedores, de los organismos de control. Y todo esto termina impactando en la eficacia y la eficiencia de los procesos. Ese es el punto. Y ustedes pueden decir, qué interesante, qué lindo, pero ¿qué tiene que ver con la analítica? ¿Qué tiene que ver esto con la analítica? Bueno, el centro nuestro es que la analítica habitual, la analítica a la que estamos acostumbrados,
está pensado para detectar grandes desvíos en situaciones estables. ¿Por qué? Porque está basada en una estadística esencialmente predictiva. Y la estadística predictiva, lo primero que hace con los datos es limpiarlos. Le saca los outliers, le saca los ruidos, le saca las cosas raras, lo desestacionaliza, etc. Lo deja bien pulidito. Bárbaro, perfecto. ¿Por qué? Porque está buscando grandes tendencias estructurales. Pero si estamos en un mundo lleno de cambios imprevistos, de cambios abruptos, estamos perdiendo datos. Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, dice: la estadística tradicional produce ceguera frente a las perturbaciones circunstanciales. Pero esas perturbaciones circunstanciales son las que nos generan las pérdidas hoy y la que nos aleja de la posibilidad de aprovechar las oportunidades que están surgiendo hoy. Y sobre este punto nos vamos a ir deteniendo con ejemplos más concretos. Pasando más, Gabriel. Miren, antes nosotros apelábamos a un conjunto de teorías matemáticas para explicar esto y usamos unas palabras espantosas: estacionariedad, ergodicidad, fractalidad, pero ahora usamos unos ejemplos mucho más amenos que ilustran de una manera muy clara las cosas que enfrentamos. Por ejemplo, miren, uno de los desafíos que más nos han interesado a nuestros clientes es encontrar el sujeto ideal. Por ejemplo, encontrar cuáles son las máquinas virtuales de un data center con 4.000 y pico de máquinas que tienen el mejor comportamiento. Por ejemplo, esto se refiere a la configuración, ¿no? Memoria, procesador, versión del sistema operativo, disco disponible, etc. Bueno, ¿cuáles son las mejores y cuáles son las peores? Complexus logra encontrar eso, identifica: mira, tal versión del sistema operativo con tal memoria, ¿verdad?, produce los peores resultados, y tal otro los mejores, o tales otros los mejores. Ahora, ¿por qué es necesario buscarlo como lo hace Complexus Analytics? ¿Por qué no apelar a los métodos tradicionales de promedios? Bueno, y acá hay un ejemplo que está muy interesante. Este ejemplo está tomado del Fin de los Promedios de Todd Rose. Él cuenta que en el año 1943 un ginecólogo quiso encontrar al hombre y la mujer de salud perfecta. Entonces tomó las medidas de 15.000 personas. Midió su altura, su peso, el ancho de su cintura, de su muñeca, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, no conforme con eso, después llamó a un escultor y le pidió que hiciera dos estatuas que representaran el promedio de todas esas medidas. O sea, tomó el promedio de todas esas medidas y lo plasmó físicamente en dos estatuas. Esas dos estatuas fueron adquiridas por un museo de salud de Cleveland y para patrocinar todo el proyecto llamaron a concurso, ¿no?, de las mujeres de Ohio para encontrar la que mejor se aproximaba a esa estatua perfecta. Daban un premio de $100, se presentaron 4.000 mujeres. El asunto es que de estas 4.000 mujeres, solo un 1% se aproximaba a dos de esas medidas. Y el premio se lo terminaron dando a, aquí está el nombre, Marta, bueno, no sé cuánto, y que solamente se cumplía con 3 de las medidas. Todd Rose dice, lo más impactante de esto es cómo reaccionó el ginecólogo. El ginecólogo no dijo: el método de utilizar el promedio de todas las medidas es incorrecto. Sacó la conclusión de que lo que estaba mal era que las mujeres americanas estaban muy desajustadas y las mandó a hacer gimnasia. Bueno, si nosotros buscáramos las peores máquinas o las mejores máquinas utilizando promedio, caeríamos en el mismo error que este ginecólogo. ¿Bien? Si vamos a orientar una campaña de marketing al cliente promedio, bueno, no nos vamos a estar dirigiendo a nada. Si queremos optimizar una campaña de marketing o queremos seleccionar los clientes más rentables, lo que tenemos que encontrar son las diferentes combinaciones de los diferentes datos que estamos manejando que nos arrojan ese valor, ¿verdad? Bien, vamos al siguiente ejemplo.
Otro ejemplo muy interesante sobre cómo los promedios confunden es lo que se dio en el año 1973 en la Universidad de Berkeley. Ellos recibieron una queja por discriminación, ¿tá? Porque estaban aceptando un mayor porcentaje de postulantes de sexo masculino que femenino. Entonces, en principio, digamos, bien, ahí había un dato, había que analizar esto, y recién cuando se abrió el promedio por los departamentos, allí se saltó que en 4 de ellos se habían admitido mayor postulante de sexo más femenino que masculino. ¿Ah? Entonces, quiere decir que si bien el promedio inicial podía servir para detectar que había alguna rareza, para poder tomar medidas concretas era necesario ir a un nivel mayor de profundidad. Entonces, había una confusión entre lo que era el comportamiento global, en donde se mostraba una fortísima discriminación, y lo que era el comportamiento individual a nivel de cada departamento, donde esa discriminación no era tan pronunciada. De hecho, en 4 era totalmente opuesta a lo que mostraba el promedio general, y en las otras 2 no era tan pronunciado como el promedio general. Entonces, si yo quiero hacer un call to action, si yo quiero tomar un indicador, un KPI, que está alejado de lo que deseo, y quiero tomar medidas correctivas para tomar soluciones, no tengo otro remedio que ir a un mayor nivel de profundidad. ¿Ah? Pasamos a la otra. Y acá me quiero detener un poquito en lo que es el problema, yo creo que más común dentro del ámbito de la gestión. Y es que el mundo de la gestión no es un mundo que se mueva alrededor de la distribución normal. Miren, si alguien nos dice, bueno, la población, el promedio de estatura de esta población es de 1,70 m, nos está dando muchísima información, porque nos está diciendo que la mayoría de las personas están entre 1,60 y 1,80. Algunos pocos medirán más de 1,95 m, algunos pocos medirán menos de 1,45 m. O sea, dándonos una cifra, 1,70 de promedio, nos están dando mucha información. Y esto es maravilloso para la distribución normal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la distribución normal no es la distribución que aparece en los indicadores más importantes de las organizaciones. Es Pareto. Pasamos al siguiente, Gabriel. Y en Pareto, el promedio no nos dice prácticamente nada. Miren, acá tenemos una distribución Pareto matemáticamente pura que tiene un promedio de 100. Nosotros, viendo que tiene un promedio en el lugar 100, no podemos ni imaginar que el 70% de los casos están entre el 15 y 35. ¿No? O sea, la distribución Pareto, que tan comúnmente aparece en las fallas, en los clientes, en los costos, si nosotros tenemos un indicador, un KPI que nos está dando el promedio, podemos ver cosas muy gruesas, pero se nos está pasando mucha información por debajo. Vamos a la siguiente transparencia. Acá tenemos un ejemplo tomado del mundo real. Son gastos de laboratorio. Análisis clínicos, y tenemos el gráfico de sus costos. Vean que llega a valores casi de 200.000, pero el promedio está en 8.000 y algo. ¿Bien? Bueno, nosotros hemos hecho experimentos donde tomamos algunos de los costos principales y los aumentamos en un porcentaje considerable. Está entre un 7, un 8, un 10, un 15%. El promedio apenas se mueve. O sea, puede ser que en una organización estén subiendo los costos más importantes y el promedio apenas me lo refleja. Pero lo que es peor o igual de grave es que si en la larga cola un grupo empieza a cambiar su comportamiento y empieza a crecer progresivamente, se tarda muchísimo en que eso aparezca en el promedio. ¿Sí? Entonces, si hay un cambio de comportamiento en los clientes, cambios de comportamiento que son súper frecuentes en un montón de realidades, miren, como ejemplo, pensemos solamente en esto que es muy gráfico, y hablábamos una vez con Consulmer. Hace unos años atrás, los brackets eran algo que usaban exclusivamente los adolescentes. Era algo que uno veía en personas de entre 11 y 17 años. Hoy, los brackets, los aparatos,
se usan a cualquier edad. Han cambiado los criterios estéticos, han cambiado los criterios culturales, entonces las personas se comportan distintos. Los primeros que se dan cuenta de que las cosas están cambiando son los que pueden aprovecharlas si son oportunidades o pueden evadirlas más rápidamente si son problemas, ¿verdad? Entonces, los promedios, los estadísticos, la limpieza de los outliers, todo eso nos impide encontrar resultados. Dale a la siguiente, Gabriel. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, lo que nosotros hacemos es usar la inteligencia artificial no para predecir. Usamos la inteligencia artificial para crear un mecanismo ultra sensible a los cambios. ¿Ya? O sea, analizamos todas las combinaciones, todo contra todo, y encontramos aquellas combinaciones que producen los mayores desvíos en las proporciones o en las tendencias. ¿Bien? Ahora, eso implica, si lo fuéramos a hacer por métodos tradicionales, sería imposible. ¿Por qué? Porque tiene que se generan una cantidad de combinaciones imposibles de manejar. Por ejemplo, si tengo 10 variables, 10 campos en un archivo, se generan alrededor de 1000 combinaciones. Si tengo 20 variables, estamos hablando de 1.000.000 de combinaciones. Si estamos en 30, se generan 1000 millones. Algunos de los datos que le va a mostrar Gonzalo, que ahora va a pasar a mostrarles ejemplos concretos, tienen 60, 70, 80 columnas, 40 columnas. Son miles y miles de millones de combinaciones posibles. Entonces, la única manera de encontrar estos desvíos, comparando todo contra todo, es usar inteligencia artificial. Pasa nomás ¿Cómo hacemos esto? Bueno, no voy a entrar en la parte técnica, en detalles técnicos, simplemente le digo que tenemos dos bloques. Hay un bloque donde hay una serie de algoritmos internos que se comportan, digamos, de manera clásica, hacen agrupamientos, clasificaciones, categorizaciones, toman los datos de entrada y generan una serie de combinaciones. ¿Tá? Esto se hace a través de algunos algoritmos de inteligencia artificial clásicos, de árboles, algoritmos genéticos, clusterización, demás. Bueno, eso funciona de manera automática. Luego se genera un conjunto de datos, ¿tá? Que añadimos en un segundo bloque que tiene una interacción muy fluida con el usuario. A través de algoritmos heurísticos, conversa con el usuario. Como decía hoy Gabriel, en realidad la inteligencia artificial no es inteligencia, es fuerza de cálculo. La inteligencia termina estando en el ser humano. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprovechar la fuerza de cálculo de los algoritmos de inteligencia artificial para calcular los desvíos, seleccionar los más relevantes, quedarnos con ellos y después, a través de alguna forma de inteligencia artificial más interactiva, tipo heurística, le permitimos al usuario seleccionar. Lo último que quiero decirles es que esto nos permite generar una serie de beneficios prácticos muy importantes. El primero es, nos anticipamos, como los algoritmos son ultrasensibles, nos anticipamos a lo que son los impactos en los KPI. ¿tá? O sea, los KPI habituales, antes de que impacten en los KPI, podemos encontrar los desvíos. Si los desvíos aparecen en los KPI y no sabemos de dónde vienen, podemos estudiar por qué se produce ese desvío. Otra característica importante es que como analizamos todos los desvíos y después seleccionamos los más importantes, el usuario no tiene por qué preguntarlo. Eso es algo que hemos visto, hemos comprobado con usuarios de herramientas de BI muy avanzadas, que nos han dicho, bueno, el problema que nosotros tenemos con estas herramientas es que no sabemos qué combinar con qué. Eso en Complexus Analytics no existe, porque Complexus Analytics compara todo contra todo. Lo que nosotros le damos, él lo usa para compararlo. Después selecciona dónde están los desvíos y me los muestra. Entonces, él me llama la atención sobre aquellas cosas y encontramos cosas que a priori sería imposible que a alguien se le ocurriera preguntar. Y después, el otro tema importante es que como comparamos todo contra todo, también podemos hacer una selección, como les decía hoy, de los sujetos que ofrecen más rentabilidad o que ofrecen mejor salud
o que ofrecen mejor calidad, con máquinas, personas. Ahora Gonzalo va a mostrarles algunos casos concretos. Muchas gracias. Muy bien, mientras Gonzalo levanta la pantalla, les reitero, está la sección de preguntas para que nos vayan haciendo cualquier consulta que entiendan relevante. Gracias. Buenísimo. Comienzo. Muchas gracias Justo, muchas gracias Gabriel, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, muchas gracias a los concurrentes también que están viendo la webinar en vivo. Muy bien, vamos a pasar entonces a mostrarle la herramienta de funcionamiento. Primero vamos a mostrar directamente la herramienta, algunas de las interfaces y cómo se puede visualizar la información que genera Complexus Analytics. Y después en una segunda parte vamos a ver hallazgos que hemos encontrado en diferentes tipos de juegos de datos para mostrarles realmente la potencialidad que tiene la herramienta y las cosas importantes que se pueden encontrar con la misma. ¿Me escuchan bien? Consulta. Bien. Buenísimo. Bueno, primero de nada hay que destacar que Complexus es una herramienta genérica. Esa es capaz de procesar datos de diferentes orígenes. ¿Bien? Nosotros, para la prueba de uso que les voy a mostrar ahora, vamos a trabajar con un juego de datos correspondiente a adjudicaciones del Estado mexicano. Es un juego de datos que consta de 320.000 adjudicaciones que hizo ese gobierno a lo largo de muchos años, y es un juego de datos real, abierto, que es bastante complejo porque tiene muchas variables también, y lo interesante es que dentro de esas variables existía una variable que es la diferencia entre el valor asignado a un proyecto o a una compra y el realmente ejecutado. Entonces, nos pareció interesante a nosotros hacer un análisis sobre esa diferencia entre lo que se iba a gastar y lo que realmente se terminó gastando, de forma tal de poder, por ejemplo, encontrar ineficiencias, o posibilidades de que hubiera existido dolo o fraude. Estamos en el mail central de la herramienta. Yo ya tengo cargados los datos y ya he realizado el análisis. Complexus lo que hace al tomar los datos y procesarlos y realizar los análisis, procesa todos los datos por atrás, de manera tras bastidores, digamos, y luego le ofrece al usuario diferentes visualizaciones de las cosas que ha encontrado, de la información que él llega a lograr extraer de esos datos. Una de las cosas principales que puede permitir Complexus es mostrar, como comentaba Justo, como comentó también Gabriel, los diferentes desvíos que existen en los datos, los principales desvíos que existen en los datos de forma automática. Le dice al usuario, mirá acá, que aquí encontré algo que es interesante. Vamos a eso ahora. Vamos a esta visualización. Un segundito que... Ahí cargó. Les comento que como vamos a hacer la carga de los datos en tiempo real, por ahí demora un poquito, ya que consume un poco de RAM la visualización, pero son 320.000 datos que tiene el dataset, entonces me consume en mi computadora local que lo estoy corriendo, capaz que consume un poquito. Muy bien, ahí le estoy pidiendo que me muestre los principales desvíos. Bueno, en esta visualización lo que muestra la herramienta son diferentes esferas. Cada esfera corresponde a un perfil de datos, a un microperfil de datos, y el tamaño de la esfera del círculo es directamente proporcional al tamaño del desvío. Círculos más grandes significan impactos más grandes. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros nos fijamos acá, este círculo corresponde a aquellas diferencias que tuvo el comprador Instituto Mexicano de Seguridad Social. Podemos pasear por diferentes círculos para encontrar qué segmentos tienen diferencias importantes. ¿Bien? Acá existe uno que es la localidad de Mérida, esto es la localidad de Azotopalco, etc. Nosotros a esta visualización le podemos exigir, aparte, que nos muestre, por ejemplo, que nos filtre aquellas variables que nos interesan. Por ejemplo, vamos a ver los diferentes impactos cuando la variable que involucrada es localidad. Bueno, aquí vemos de nuevo la visualización. En este caso, este círculo más grande se debe a las diferencias, a los desvíos más grandes que encontró en la localidad Gustavo Amadero. Cada una de estas son localidades, y nosotros podemos ingresar a cada uno de estos microperfiles para obtener más información sobre este segmento de datos, ¿sí?
Aquí lo estoy cargando. Ese es el menú que se despliega. Y aquí vemos, a ver si ya lo había terminado de cargar. Ese es el menú que se despliega cuando uno accede a esos diferentes desvíos a través de esa visualización, donde aquí aparece otra información correspondiente a este microsegmento de datos que lamentablemente no nos va a dar el tiempo para detallar, pero este panel es muy rico y aporta mucha información al usuario sobre ese microperfil de los datos. ¿Sí? Aquí estamos viendo solo los datos que son de la localidad de Gustavo Amadero, que tiene una diferencia significativa, ¿no? Que encontró el programa que tiene una diferencia significativa. Y nosotros nos podemos preguntar, por ejemplo, no sé, ¿cuáles son los organismos que realizaron compras en esta localidad? Podemos ir, por ejemplo, abrir en la pestaña, cada una de estas pestañas es una variable de este microsegmento de datos. Si pinchamos acá, vemos que existen 4 compradores en esta localidad. Uno es el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es el que tiene las mayores diferencias entre valores asignados y realmente ejecutados, seguido por el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, esto lo podemos ordenar de menor a mayor, por ejemplo, y vemos que sigue por el Centro de Investigación de Estudios Avanzados de Politécnico Nacional. Aquí podemos seguir explorando, seguir avanzando y seguir obteniendo información. Otra de las cosas que nosotros podemos encontrar es las tendencias de esas diferencias, de todas las variables que nosotros podemos entrar, pero puntualmente ahora vamos a entrar a ver el perfil, el gráfico de tendencias de la diferencia entre los gastos realmente ejecutados y el asignado previamente para esta localidad. Aquí está cargando. Muy bien, ahí lo vemos y ahí vemos cómo ese error, digamos, entre lo que se pensaba gastar y finalmente se gastó, fue variando a lo largo del tiempo para esta localidad. Complexus es capaz de calcular esta tendencia y todas las otras tendencias, todas las combinaciones de variables y todos los microsegmentos que tienen los datos, generando miles y miles de tendencias posibles y que pueden llegar a interesar. Lo que ocurre es que esa gran cantidad de tendencias es imposible que las pueda apreciar un humano. Uno no puede ir viendo cómo varían cada una de las diferentes localidades, por ejemplo, este factor de tendencia, por ejemplo, para ver si está empeorando o está mejorando la situación en una localidad puntual. Entonces lo que Complexus hace es te sugiere cuáles son las tendencias más interesantes para que uno vaya y directamente las mire. Vamos a hacer eso ahora. Vamos a pedirle, en este caso, las tendencias, y en este caso vamos a cambiar la variable exigida, vamos a poner comprador, porque nos interesa ver si hay algún comprador, mejor dicho, el comprador acá es el organismo que realiza la ejecución. Si hay algún organismo que está teniendo problemas, mirá, cada vez le está errando entre lo que presupuesta y lo que realmente termina gastando cuando realiza la adjudicación. Muy bien. Ahí se realiza el cálculo. Muy bien. Aparecen diferentes, en la visualización aparecen diferentes tendencias que el programa te dice, oh, mirá, vení acá, fíjate que acá hay algo raro que te lo encontré para vos. La que parece más notoria es esta, que es en el caso del organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que nosotros podemos entrar ahí. Yo, para evitar las demoras, tengo por las dudas aquí tengo una copia de ese microperfil. Se abre el mismo panel. Ya abrió el mismo panel. Vieron que se abre bastante rápido. Yo, cuando hice la práctica, pensé que iba a demorar un poquito más por el tema de RAM, pero ven que es rapidísimo. Procesa, ya está todo, el cálculo ya está todo realizado. Yo ya estoy accediendo a los informes que él ya preparó. Por eso la demora en esta parte es bastante poca. Muy bien, y aquí lo que voy a ver la tendencia esta, que el programa me dijo, oh, fíjate esta tendencia de que acá hay algo interesante para que vos vayas y mires, que es en el comprador servicios aeronáuticos. Ahí se abre el diagrama de la tendencia, y podemos comprobar, sí, que es una tendencia muy positiva. Algo ocurrió de que hubo un mismatch entre lo que se pensaba gastar y lo que se terminó gastando, y que nosotros podemos encontrar que, voy a borrar mi ventanita interna, que se debe puntualmente a la presencia de un caso de una diferencia muy importante que ocurrió el 15 de octubre del 2018, ¿sí? Para este comprador, Aeropuerto de Servicios Auxiliares. Nosotros, si queremos, podemos seguir indagando, es decir, encontrar, bueno, qué fue lo que pasó ahí, dónde fue que se gastó, todo depende de los datos que nosotros tengamos disponibles, y empezar a ahondar un poco más y extraer información sobre esa situación. Muy bien. Ahora volvemos al hub central, que les quiero mostrar otra visualización, que la verdad que
es muy interesante. Complexus posee muchas visualizaciones que muestran la información al usuario, por un lado, de una forma sencilla y a la vez elegante, y le permiten extraer información a los usuarios sobre la realidad de sus datos. Ahora, por ejemplo, vamos a ver a Complexus mostrándonos un mapa de las relaciones entre las diferentes variables. En este gráfico interactivo, en el cual consta de anillos concéntricos, cada uno de los anillos corresponde a una variable del juego de datos, mientras que cada segmento de un anillo corresponde a un segmento de datos de esa variable. A su vez, este gráfico es customizable, uno puede cambiar el orden de las variables de forma tal de realizar consultas, es decir, por ejemplo, a nosotros nos interesa ver los diferentes organismos que realizan las compras y su relación con el resto de las variables. Por ejemplo, acá nosotros vemos que este comprador, que es el más grande, que tiene el 71,1% de las adjudicaciones, es el Instituto Mexicano de Seguridad Social, ¿sí? Que a su vez realiza adjudicaciones en diferentes localidades. Un 8,51% del total de dataset es esta organización en Gustavo Amadero, mientras que un 6,3 es en Azalpaco, y en esta otra en Puebla, y así sucesivamente. Un 4,8 es en Gustavo Amadero, en el Instituto de Seguridad Social, cuando las adjudicaciones le hace por artículo 41, mientras que un 3,17 es cuando esa misma organización en esa localidad lo hace a través del artículo 42. Las adjudicaciones las hace con el artículo 42. Este gráfico te permite, ya a golpe de vista, ver cómo más o menos están reorganizados tus datos. Si vos no conocés muy bien tu realidad, o si tenés una realidad bastante entreverada, esto te ayuda mucho a, bueno, mira, este es tu mapa de la realidad en la cual vos estás parado, y uno permite poder empezar a indagar y obtener más información acerca de eso. Y algo muy interesante que posee esta visualización es que uno puede pedirle que en esta te marque los desvíos que el programa encuentre, ¿sí? Que el programa le marca que es más interesante, te señala, vení acá y fíjate que acá hay algo importante para que vos veas. Por ejemplo, aquí lo que vemos es algo muy importante en color rojo, perdón que me pagaría de arriba, vemos algo muy importante que es esto en color rojo, que es cuando el organismo es la Comisión Federal de Electricidad, en la localidad de Álvaro Obregón, cuando se hizo una compra por párrafo, por artículo 42, y los oferentes fueron menores de 26, en el año 2017, y uno puede empezar a indagar y encontrar evidentemente de que ahí hubo algo raro, de que hubo una diferencia muy importante entre los gastos asignados, los gastos presupuestados y los que en realidad se terminó gastando al final. Buenísimo. Paso ahora, por ahí es lo que les muestro de la herramienta funcional. Les voy a mostrar todo lo que se puede llegar a obtener, toda la información que se puede llegar a obtener utilizando Complexus de las diferentes organizaciones que nosotros hemos trabajado. Muy bien, ahora pasamos a la diapositiva. Me voy a correr un cosito. Muy bien. El primer caso de ejemplo que les vamos a mostrar son los datos de facturación de compras de un hospital, del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, que es un hospital chileno. Complexus lo que encontró al analizar ese dataset que comentaba justo hace un rato, eran de 78 variables y eran como 70.000 gastos que tenían, pudo encontrar una tendencia interesante, y nos la señaló a nosotros, para que nos fijemos que era en los gastos en el sector de servicios de limpieza. Utilizando Complexus fuimos indagando y encontramos que esta tendencia se debía a que en junio de 2019 este hospital dejaba de contratar a María Teresa Méndez, que era la persona encargada de hacer la limpieza hasta ese momento, y terciariza el servicio a Integral Service and Home and Enterprise, generando un aumento de unos $80.000 anuales. Este es solo un ejemplo de varios parecidos que encontramos en datasets similares. De repente en otras organizaciones tenían un jardín de infantes y hacían un cambio terciarizaban, hacían un cambio de proveedor que repercutía en un aumento de $4.500 anuales. Todas esas cosas Complexus te las muestra enseguida. Te las pone arriba de la mesa como para que el usuario después saque sus propias conclusiones. Muy bien. A su vez, como les comentaba, Complexus es una herramienta genérica.
se pueden hacer análisis muy interesantes dependiendo de los diferentes datos que se encuentren disponibles. Por ejemplo, en el caso del Hospital Clínico Magallanes, nosotros teníamos disponibles los datos, los tiempos de demora en llegar los artículos al hospital una vez que habían sido pedidos. ¿Bien? Entonces nos pareció interesante hacer un análisis en cuanto a los tiempos de demora de dichos artículos. Lo primero que nos mostró Complexus es que las demoras más importantes se debían en una empresa, Camil. Había una empresa que tenía desvíos muy importantes en los tiempos de demora. Sin embargo, lo que nos mostró Complexus es que muchas personas realizaban pedidos a Camil, a esta empresa Camil. Y Complexus encontró que había una persona puntual que se llama Jacqueline Gómez, que a pesar de realizar un 12,5% de los pedidos, acumulaba más de un tercio de las demoras. Ahora, también Complexus nos mostró que estas personas, todos estos diferentes compradores, pedían más o menos los mismos productos. No era que Jacqueline Gómez pedía cosas completamente distintas al resto y eso generaba las demoras, sino de que directamente había algo que pasaba en el procedimiento, o sea, que Jacqueline no cumplía bien el procedimiento o cometía errores durante el proceso que generaban ese aumento de las demoras. Este hecho a nosotros nos sorprendió bastante, porque cuando hicimos el análisis, nosotros veníamos sesgados a que, bueno, esto va a depender más del proveedor, esto va a depender más del artículo que se pide, o quizás de las personas que trabajan en los diferentes proveedores, y al final terminó demostrando de que era fuertemente influenciable la demora por las personas internas a la organización que hacían los pedidos. Bueno, pasamos entonces a otro ejemplo. En este caso esto es un cliente que nosotros hicimos un trabajo, es un cliente que ofrece diferentes productos a sus clientes. Ellos tenían segmentados sus clientes en base a ciertos atributos que nosotros no conocíamos. Ellos generaban 3 categorías de clientes y querían ver la relación en el consumo de sus productos de estos clientes, para hacer un estudio de comportamiento. Bueno, lo primero que encontró Complexus de forma rápida es que encontró diferencias tanto en el comportamiento de los clientes como de los productos. Por un lado, ellos tenían 3 tipos de clientes. Complexus encontró que los clientes tipo 1 y tipo 2 solamente consumían el producto 1, mientras que los clientes que ellos llamaban tipo 3, un 25% solo consumía el producto tipo 1, mientras que 3/4 partes consumían el producto tipo 1 y el tipo 2. Además, Complexus encontró que el producto 2 era dependiente del producto 1. Quiere decir que el producto 2 siempre se compraba en conjunto al producto 1, mientras que el producto 1 era independiente del 2. A veces se vendía solo o a veces se vendía en conjunto. Además, encontró el programa también que habían diferencias en la frecuencia de compra de dichos productos. El producto 1 ocurría a través de compras esporádicas. Los clientes que iban y compraban producto tipo 1, compraban un mes y podían pasar 2 o 3 meses, 4 meses sin volver a comprar ese producto. Mientras que el producto 2 era un producto de consumo frecuente. Los clientes de tipo 3 que consumían producto 2 lo compraban todos los meses de manera religiosa. A su vez, también el programa nos mostró diferencias en la fidelidad de los clientes. El programa lo que encontró fue que los clientes de tipo 1 tenían una fidelidad muy alta, eran clientes viejos de la cartera de clientes de esta empresa, que hacía mucho tiempo que le compraban productos a esta empresa, mientras que los clientes de tipo 2 tenían una fidelidad baja. Eran clientes que compraban un par de veces el producto tipo 1 y luego dejaban de comprar y desaparecían del juego de datos. Otra cosa que nos llamó poderosamente la atención, era que los clientes tipo 3 encontramos que tenían una fidelidad mixta. ¿Qué significa? Que había un segmento de clientes del tipo 3 que tenían una fidelidad alta, mientras que había un segmento de clientes del tipo 3 que tenían fidelidad baja. Toda esta información le sirvió a la empresa para conocer sobre la situación de sus clientes y encontrar y detectar que los clientes tipo 3 no eran un formato, no era un grupo homogéneo, sino que se podía perfilar nuevamente en 2 diferentes subgrupos, 2 subgrupos distintos y mejorando el perfilamiento de los clientes de la empresa. Bueno, pasamos entonces a otro ejemplo. En este caso, acá les estoy mostrando otra de las visualizaciones que tiene Complexus. Lamentablemente no me da el tiempo para mostrarles todas las que tiene, pero tiene varias visualizaciones que facilitan obtener información. En este caso era para una financiera que realizaba préstamos a particulares.
Entonces la financiera estaba interesada en hacer un estudio sobre las demoras en el pago de esos préstamos por los usuarios. Entonces, nosotros hicimos un estudio enfocado en los atrasos, y aquí lo que estoy mostrando es el mapa de desvíos de los atrasos mayores a 90 días. En esta visualización, si ustedes pueden ver, hay una línea celeste horizontal, y después hay barras apoyadas sobre esa línea. Cada barra representa un microperfil del juego de datos, Si la barra está hacia arriba, es porque tiene un desvío positivo, quiere decir que tiene más atrasos de 90 días de los que debería de tener, mientras que las barras hacia abajo significan desvíos negativos, es decir, hay menos atrasos mayores a 90 días de lo que debería tener ese subconjunto de datos. Muy bien, lo que encontramos rápidamente a través de esta visualización es que esa primera barra que está ahí correspondía a menores de 30 años que no eran clientes. Había una desproporción de atraso mayor a 90 días en ese segmento, los menores de 30 años que no eran clientes. Cuando digo que no eran clientes, era que era la primera vez que recibían un préstamo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué esto es interesante? ¿Y por qué esto es interesante? Hay que mencionarlo. Porque también lo que encontramos es que en el caso de los menores de 30 años, pero que eran clientes, quiere decir que reincidían en recibir un préstamo, tenían diferencias negativas, o sea, tenían un desvío negativo, tenían menos atrasos, pagaban más en fecha, por así decirlo, o no se atrasaban tanto. Y a su vez, este efecto se debía principalmente por el caso de aquellas personas que eran menores de 30 años, que eran clientes de la empresa, y aparte que eran mujeres. O sea, el sexo también repercutía positivamente en si las personas, en los atrasos a mayores a 90 días. Esto fue muy interesante porque permitió también obtener información al cliente de que solamente fijándose en si la persona que recibía el préstamo era menor a 30 años, le iba a dar mucha información sobre si iba a tener un atraso mayor a 90 días o no. No, hay que realizarse otras preguntas, tomar en cuenta otras variables para obtener una verdadera información sobre el sistema, para ver la verdadera realidad que están cantando los datos. Muy bien, y finalizando con el último ejemplo, también en esta financiera, demuestra un caso que encontró con Plexus, que son atrasos menores al mes, o sea, atrasos menores a 30 días, que lo que encuentra la herramienta es que existe un desvío importante en aquellas personas que ganan menos de 20.000 pesos, ¿sí? Y que especialmente los que están mayores a 60 años. El programa encontró entre 60 y 90 porque justo había un caso de una persona que era mayor a 90, pero que serían mayores a 60 años. Aquí encuentra el programa un desvío, y son señales luminosas para que la organización mire y diga, oh, mirá, la gente que gana menos de $20.000 tiende a atrasarse, a tener un atraso menor al mes. Pero arriba, a su vez, sumado a eso, lo que encontró el programa fue que también existía una estacionalidad del proceso, de este hecho, perdón. Este hecho de que las personas se atrasen, estas personas que ganan menos de 20.000 pesos y están entre 60 y 90 años, tienden a demorar más hacia fin de año. Es un proceso, encontró una estacionalización una estacionalidad del proceso. O sea, con todo esto le estoy haciendo le estoy tratando de resumir todo el impacto que tiene la herramienta y toda la potencialidad que tiene el usuario, que es al final de cuentas la persona que es capaz de decidir, bueno, esto es interesante y esto no. Se lo pone todo arriba de la mesa y es uno que puede empezar a contar la verdadera realidad de los datos gracias a la potencialidad que le da a uno la herramienta. Bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra a Gabriel para que continúe con la webinar. Muchas gracias. Muy bien, Gonzalo. A ver, estamos un poco pasados de horas, así que por acá vamos liquidando. Les reitero, si tienen alguna consulta o pregunta, la pueden dejar ahí. Yo voy leyendo alguna que fui marcando por acá. Nos consultan si esta herramienta se puede utilizar para el seguimiento o la exploración de datos de movimientos contables, por ejemplo. Si quieren me atrevo yo a preguntarle, digo sí, sin duda, y es más, es parte de lo que nosotros en esta sinergia con Inteligencia Health estamos sumando nuestra expertise en negocio y en gestión administrativa, es lo que estamos volcando a
a la herramienta y todo lo que es el manejo de información contable, financiera. Hemos hecho algunos ensayos con información de la banca. Estamos trabajando justamente en esa línea. Y por otro lado, otra pregunta que nos hacen, bastante puntual, y ahí los dejo a ustedes, es si el tema de requerimientos. O sea, hablamos recién que estábamos con una buena performance en una computadora local con 320.000 registros, pero si es una herramienta que requiere mucho fierro, para decirlo de una forma, para procesar capaz que cantidades más grandes de datos. Bien, ¿le das vos justo o le doy yo? Yo te puedo decir de que la herramienta está construida a bajo nivel de lenguaje y es muy rápida, es muy rápida. Yo tengo un procesador de mesa, estoy en mi casa en estos momentos. Y esto tranquilamente se puede instalar en un servidor que tenga mucha más potencia y va a volar. Es así. Justo, ¿querés comentar algo de eso? No, creo que está bien, digo, después se puede aclarar más técnicamente, pero la respuesta que diste sintetiza los requerimientos. No requiere hardware especial. Muy bien, y otra consulta que nos hacen por acá, bastante también puntuales y difícil de responder es, o sea, este tipo de trabajos, ¿cuánto tiempo lleva? O sea, de qué... Nos consultan inversión, pero eso ya sabemos que no lo vamos a contestar, pero sí saber cuánto tiempo más o menos un proyecto, un primer análisis, un primer sondeo usando la herramienta nos puede costar. Obviamente, yo acá sin responder la pregunta, lo que voy a decir va a depender sin duda de la estructura de datos que tengamos, la cantidad de variables, la forma en que estén los datos presentados, si están accesibles o no, seguro, pero superando eso, imaginándose que hay un buen ambiente, cuánto es un proceso normal Claro. de primer análisis y después posterior con mayor detalle. Si puedo complementar algo, Gabriel, de lo que vos comentaste, esta herramienta a su vez sirve también para saber la estructura de los datos. O sea, si los datos están muy desprolijos, cosa que ocurre muchas veces en las organizaciones y necesitan mejorar los datos, esta herramienta te da un diagnóstico. O sea, cargar los datos y te dicen, oh, mira, esto y esto, lo encontré raro. Tiene esa potencialidad. Entonces se puede tener un feedback positivo a ese nivel, a un nivel ya de empezar a ver un diagnóstico de los datos para ver si funciona. Y después, bueno, obviamente depende mucho del alcance del proyecto y de los datos de las diferentes tablas que se quieren analizar. Esto es un feedback positivo. Tiene que haber una interacción entre un conocedor del negocio, para que se vaya mejorando y poder obtener información vital para la empresa. Sí, sin duda la variable calidad de los datos es fundamental. Si los datos provienen de un ERP es una cosa, si los datos provienen de un dispositivo que está juntando información y la vuelca Excel es otra. ¿Ah? Pero si suponemos que los datos están relativamente bien validados y demás, se pueden empezar a obtener resultados en tiempos muy breves. Hay veces que hemos conseguido hallazgos en menos de una hora. A partir de datos puros y limpios, en 20 minutos, 40 minutos, una vez que los empezamos a analizar, estamos obteniendo hallazgos. Claro que depende de, como decía Gonzalo, del conocimiento que se tenga de la realidad. Cuando le mostrábamos los resultados a Félix Rigoli, el investigador médico especializado, claro, nosotros teníamos muchísimas dudas porque estábamos hablando con un experto de un área en la cual no manejamos. Y él nos decía, bueno, lo increíble de esto es que ustedes me están mostrando algo sobre una realidad que ustedes a priori no conocían y que si yo les hubiera dado saldos contables, me estaban mostrando las relaciones también. Eso sí, pero la interpretación de los datos requiere. Entonces, si el equipo es un equipo multidisciplinario que integra gente que conoce a fondo lo que se hace, y digo, el problema del cliente, la realidad de la disciplina, los datos están bien validados, los resultados se obtienen muy rápido. Yo si quieren hago un tamiz de lo que ustedes mencionaban y para dar hasta un tema de magnitud.
Estamos hablando sin duda, porque cuando justo dice horas, a mí me asusta un poco, estamos hablando obviamente de proyectos muy cortos, o proyectos cortos dependiendo del alcance, la situación y todo, pero estamos hablando sin duda de proyectos de semanas, ¿no? O sea, por lo menos el primer análisis, los primeros hallazgos, son proyectos de 2, 3 semanas, donde rápidamente entre que hacemos el ETL, o sea, obtenemos la información, la empezamos a procesar y la empezamos a analizar con expertos, ahí siempre hay algunos desvíos de tiempo, o sea, algunas demoras, pero sí son proyectos cortos y bastante rápido. Bueno, y la última que nos hacen, que está muy buena la pregunta, es ¿cuál es el perfil de los usuarios? O sea, si está orientada a personas muy técnicas, o sea, a data scientists, o a gerentes de área, jefaturas, o analistas de datos tal cual los tenemos hoy en las organizaciones. A ver, yo si quieren esa la tomo yo. Nosotros, yo lo que lo mencioné muy al principio, tenemos dos situaciones, si se quiere. El óptimo, obviamente, para llegar a esos proyectos rápidos que decía justo, es que trabajemos nosotros, que trabajemos los consultores en las primeras instancias, y ahí se trabaja en conjunto. En general puede haber una persona técnica, pero más con gerentes de área, más con jefaturas, o sea, más con esos expertos en negocio, como decían antes Gonzalo y Justo. Después sí, nosotros esta herramienta obviamente también la concebimos como una herramienta en sí misma, no como un soporte o un servicio, y ahí, como vieron, como se estaba moviendo Gonzalo, cualquier perfil en realidad se puede usar. Los perfiles técnicos seguramente podrán entender un poco más del trasfondo, pero les va a faltar mucho de ese conocimiento de negocio que hace rico el análisis y que hace que una tendencia o una situación atípica que se esté identificando resulte algo relevante a analizar y no sea algo que cualquier analista de negocio sabe que eso es lo que se ocurre todos los días y está. Matemáticamente es una anomalía, pero además una anomalía que ya sabemos. O sea, en sí, en esa segunda etapa donde tal vez la empresa o la organización usa la herramienta, está más orientado a gerentes de área y a jefaturas que a un personal técnico. Como vieron, además, es muy user-friendly, es un entorno visual, o sea, donde se mueven por categorías, no hay que programar, no hay que hacer grandes tareas técnicas sobre la herramienta. Y bueno, siempre está el apoyo del consultor, ¿no? Eso es algo que va a estar y que, bueno, es parte de nuestro interés, obviamente, en esto. Sí, es necesario, eso es necesario, sin duda. El conocimiento del negocio es súper importante y vital para esto, porque la persona, lo mejor es que coincidan, ¿no? Pero si no, en la misma persona. Pero si no, bueno, que haya una interacción y un círculo virtuoso para conocer los datos, decir, encontró yo tengo estos hallazgos, validámelos, que fue en parte de lo que contaba justo que hicimos con el doctor Rigoli. Particularmente eso lo hice yo, y no conocía de neurocirugía, por ahora no tengo ningún conocimiento. Pero encontramos cosas que él ya sabía y encontramos cosas que él no sabía. Y algunas cosas que le dije, mirá, encontré esto, me dice, si vos supieras en serio las otras cosas que no están en los datos que te pasé, hubiera visto que es hasta peor. Así que eso es así tal cual como dice Gabriel. Sí, digo, por las dudas, cuando yo me refería a una hora, era una vez que estaban todos los datos prontos, ¿verdad? O sea, el proyecto no es una hora. Digamos, no, y aparte, algo... Eso es... Perdón si puedo decir algo. Aparte, lo importante es que no solamente uno hace un análisis, sino que puede hacer muchos análisis. También está bueno saber si se dice, mirá, hace foco en determinada variable que a nosotros nos importa, por ejemplo, las demoras financieras, mirá, vamos a ir mucho más rápido que si me tirás el dataset y me decís, no tengo ni idea qué hay acá adentro. Bueno, el no tengo ni idea acá adentro significa que hay que hacer un análisis para primero interiorizarnos en el sistema de los datos. Después de entender cuál es el programa, nos dice que son las variables más importantes. Y entrar ya a empezar a tamizar más fino. Exacto. Todo depende en qué situación estamos. Exacto. Bien. Muy bien. Dado que estamos un tanto pasado de horas, cerramos por acá. Nuevamente le agradecemos a todos los que participaron. Les reitero que van a estar recibiendo vía correo, en el contacto que pusieron, al registrarse, el link para acceder al canal de YouTube de CPA para ver nuevamente el video, y lo pueden compartir con quien ustedes quieran. Y por supuesto que estamos todos los participantes a la orden para cualquier consulta, aclaración, o si quieren profundizar en conocimiento sobre esta disciplina y esta herramienta en particular. Muchas gracias a todos, y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Gabriel, muchas gracias a Justo y a los participantes. Adiós.